Política, sociedad, análisis, economía y más contenidos en Opiniones Encontradas. Buenas tardes para todas y todos. Gracias por conectarse con AMI, la Alianza de Medios Independientes. Saludo a Norela Mesa del Grupo Cabilando, a Iván Murcia del colectivo Huerto Utopía, que nos acompaña en representación también de Desde Abajo. Saludo también a Laura Cruz de Canal 2 y a Raúl Civechi de Desinformémonos. Gracias a los cuatro por acompañarnos. En estos varios programas que llevamos hemos hablado del medio ambiente, de la economía, no solo de Colombia, sino también de toda América Latina. Hemos visto cómo las comunidades también se ven afectadas por las acciones de los más poderosos y hoy particularmente vamos a tratar uno de estos otros temas. Esta vez hablamos del crecimiento urbano y de las víctimas del desarrollo entre el derecho y el mercado. Esto se da precisamente ante la expansión del urbano frente a los desalojos que hemos visto en Colombia, en América y en Europa, y también se da frente a lo que queda después del COVID-19. Hablamos de un crecimiento de la población y de hecho yo creo que en las ciudades lo vemos, sobre todo cuando se van creando más y más casas y apartamentos, y acá en Bogotá lo que denominamos los conjuntos, que van como absorbiendo y absorbiendo más municipios o lugares aledaños. Entonces, para iniciar, me gustaría que Raúl iniciara ampliándonos sobre lo que es este fenómeno y en la sociedad. Bien, buenas tardes. Yo creo que el tema del crecimiento urbano está muy vinculado a los ciclos de acumulación de capital, que en Colombia, casualmente, coinciden con los ciclos de la guerra. Entonces tenemos un primer ciclo de crecimiento de las ciudades en toda América Latina en el periodo del desarrollismo, sobre los años 50-60, que como ustedes saben en Colombia coincide, y no es casual, con la violencia, ¿verdad? Después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Y tenemos un segundo ciclo de expansión de las ciudades más reciente, a partir de los 90, también vinculado a una nueva fase ya extractiva, no de desarrollismo de la industria urbana, sino de extractivismo y por lo tanto de aterrizaje en las áreas rurales de un modelo que es excluyente y que expulsa población. Entonces tenemos estos dos grandes ciclos. Uno, el primero que mencioné, la industrialización que absorbe mano de obra de las áreas rurales. Y luego el extractivismo que llega a las áreas rurales expulsando población. Y así tenemos un crecimiento rápido, desordenado, aluvional de las grandes ciudades. Ciudades como Bogotá, que tenían en los años 50, 60, 1 millón de habitantes, o Lima, procesos muy paralelos, están bordeando los 10 millones. Y así vamos viendo cómo estos procesos de brutal crecimiento urbano están estrechamente ligados a lo que mencioné al principio, ciclos, procesos de acumulación de capital. Dentro de esta discusión se puede mencionar o se puede hablar de hiperconcentraciones y también todo lo que usted menciona y teniendo en cuenta si hoy o no hiperconcentraciones, ¿qué podría depararnos este panorama? Bueno, yo creo que en este momento de pandemia estamos viendo incluso un fenómeno opuesto, ¿verdad? Estamos viendo un fenómeno en el cual las ciudades están mostrando sus límites desde todo punto de vista, en cuanto a la vida cotidiana, en cuanto a la seguridad, seguridad de vida, en cuanto a la calidad de los servicios, etc. Y además, desde ya nuestro punto de vista, quienes integramos la AMI, la Alianza de Medios, desde el punto de vista emancipatorio, la ciudad ha mostrado ser un espacio enormemente reactivo y difícil para poder desarrollar procesos opuestos, diversos, en un camino de la igualdad, la justicia, para las mujeres, para los jóvenes. Afortunadamente en este programa está un miembro de Huertopía, una de las pocas experiencias urbanas exitosas ahí en Bogotá, que abren la esperanza a que el futuro realmente urbano sea bastante mejor. Pero hasta el día de hoy, las ciudades siguen siendo espacios dominados por el capital, por el Estado, por la policía y por la peor policía
de América Latina, las peores policías de América Latina, violentas, como se demostró cuando el asesinato del abogado Ordóñez en Bogotá, y luego en la revuelta, en la protesta a partir del 28 de abril. Y me parece que en las ciudades han sido también, sería un capítulo aparte, espacios de extractivismo, de acumulación por despojo a través de la gentrificación, la expulsión de las poblaciones más mayores, de más tiempo en la ciudad, del centro para especular con el suelo urbano. Y ahí Puerto Pía son enormemente esperanzadoras. Abrir nuestra ronda con las y los demás integrantes de esta mesa, vamos a ver a nuestro primer experto de hoy, es Juan David Gelacio, él es investigador y docente. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan David Gelacio, docente e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín. Envío un saludo fraterno a la Alianza de Medios Independientes. Respecto al tema a desarrollar hoy, me parece importante resaltar cómo la producción de ciudad ha sufrido importantes y fuertes cambios durante los últimos 30 años. Y ello porque con la consolidación del neoliberalismo como despliegue del capitalismo actual, el mercado entra a jugar un papel preponderante a la hora no solo de pensar la ciudad, sino de jalonar sus transformaciones. El modelo de ciudad hoy es un modelo que ajusta las posibilidades de la ciudad a los dicterios del mercado, haciendo que la planeación y el ordenamiento urbano estén determinados por un modelo mercadocéntrico que ha cambiado la acción estatal y ha complejizado las formas de relacionamiento entre los actores interesados en ella. Esto es, la acción estatal busca ser concomitante con los intereses del capital privado, lo que ha generado un régimen de sentido urbano en el que el mercado del suelo y su falta de regulación copa las prácticas, los discursos, los imaginarios, los universos simbólicos de quienes convergen en la ciudad. A este modelo se llega gracias a una serie de desplazamientos jurídicos y de ajustes institucionales que refuerzan cada vez más las posibilidades de acumulación de capital. Las prácticas, ligadas fuertemente a una tecnocracia y a una expertocracia que deja pocas posibilidades de participación comunitaria y con ello democrática para discutir la ciudad y transformarlas. Los discursos, consolidados a partir de la inserción de la ciudad de Medellín dentro del marketing urbano a nivel global y los gastos ingentes en presentar la transformación de la ciudad como una transformación de la calidad de vida de todos los habitantes. Con ello, los imaginarios se encuentran fuertemente seducidos por ideas como las de progreso, desarrollo y crecimiento, todos ligados a un sentido estrictamente económico, confundiendo las formas de relacionamiento a través de las que se crea ciudad entre sujetos. Y los universos simbólicos, colonizados por el ideario de prestigio de la ciudad a nivel global, lo que ha desembocado en una mentalidad de ciudad para consumo y dentro del consumo. Tenemos pues la ciudad como un vasto, denso y complejo artefacto mercantil, asaltado por el mercado del suelo, limitada dentro de sus posibilidades del habitar, entendiendo este habitar como el poder apropiarse activamente de los espacios donde nos encontramos, sea por necesidad o por azar, poder tomar esos espacios y hacerlos vivir transformándolos o reinventándolos como lugares desde nuestras experiencias y desde nuestras formas de relación. Asalto que va dejando una estela de conflictos socioespaciales invisibilizados por la incapacidad institucional para abordarlos, reconocerlos y tramitarlos, lo que se traduce en víctimas de un desarrollo urbano neoliberal, producto tanto de la obra pública como de los desarrollos inmobiliarios de capital privado que se ejecutan en zonas colindantes, una estrategia que algunos autores denominan de acupuntura urbana, que suma no solo metros cuadrados construidos, sino miles de habitantes afectados en múltiples dimensiones de su existencia, por ese modelo de ciudad que voltea su rostro para donde mira el capital, olvidando que la ciudad la hacen sus habitantes, las relaciones, los imaginarios y la participación democrática y por ende política de aquellos que han sido marginados de los lugares decisorios, donde parece olvidarse, quizá por estrategia, que el espacio urbano traduce y consolida las desigualdades económicas y sociales frente a la pregunta por el acceso a la transformación de la ciudad. Un saludo.
Norela, ustedes han investigado el tema de víctimas del desarrollo y por qué hablar precisamente de ese tipo de víctimas, cómo impacta este tema del desarrollo urbano en América Latina. Muy buenas tardes para todos. Y en línea con lo que venía comentando tanto el profesor Civechi como Gelacio, pues nosotros lo que hemos encontrado en nuestras investigaciones, por un lado, es que hay un choque entre lo que se ha denominado el derecho a la condiciones de vida digna, que eso incluye, por obvias razones, incluye la vivienda, y las condiciones del mercado para que las personas accedan a esa vivienda digna. Entonces vemos un choque entre lo que es el derecho y por otro lado la economía misma, que no permite que todas las personas en igualdad de condiciones tengan acceso a eso que se ha definido como un derecho. Entonces es como el primer choque. Lo otro que nos hemos dado cuenta, y particularmente en la ciudad de Medellín, y eso lo hemos venido investigando más o menos desde el año 2017, es que muchos de los desalojos que ocurren en la ciudad de Medellín a personas que viven en los mal llamados asentamientos informales se dan por, entre otras cosas, pues porque dentro de esos áreas de influencia o dentro de esos territorios, perdón, se proyecta la construcción de distintas obras de renovación urbana, de infraestructura, de rehabilitación incluso de los mismos espacios de la ciudad. Y lo que hace generalmente la institucionalidad es, de cierta manera, vulnerar el derecho a la vivienda misma, pero detrás de eso a otros múltiples derechos, como incluso no tener en cuenta que la vivienda es un espacio no solamente para, pues, que la gente esté allí, pase la noche o viva, sino que también en muchas de los casos que se ven en la ciudad de Medellín son unidades económicas, ¿cierto? Las personas en la ciudad de Medellín a veces en las mismas casas tienen sus negocios, y cuando llega la institucionalidad con sus proyectos de desarrollo, de renovación urbana, de infraestructura, pues no tienen en cuenta que el desalojo de esas personas implica no solamente el asunto de la gestión social en términos de la reubicación o el reasentamiento, sino garantizar también condiciones para que la gente pueda seguir o continuar con su vida en iguales condiciones o en mejores de las que, pues, de las que tiene actualmente. Entonces, lo que nosotros hemos investigado también lo hemos denominado como afectaciones de carácter psicosocial. Esas afectaciones de carácter psicosocial, generalmente la institucionalidad no tiene como los instrumentos que permitan medirlas o cuantificarlas, aunque suene un poco brusco el término. Y entonces cuando por ejemplo compran o hacen la oferta de compra de los bienes inmuebles que se van a desalojar, estoy hablando específicamente en casos de desarrollo de obras de infraestructura, le ofrecen un valor muy por debajo al que realmente cuesta la vivienda, o en algunos casos, pues con eso no alcanza ni siquiera a comprar una de iguales condiciones o superiores, que es incluso lo que establece la normatividad del mismo ONU Habitat, y desmejora entonces también su calidad económica. También está la ruptura del tejido social que se da al intentar sacar a la gente del territorio que históricamente ha ocupado, donde ha construido su vida, sus proyectos, donde ha configurado de cierta manera una apropiación social con ese espacio, y esa apropiación no incluye solamente el dominio o la propiedad de ese territorio, sino también los vínculos que se tejen con las personas que hacen parte de ese espacio. No lo tienen en cuenta pues, dentro de esas afectaciones psicosociales, aparte de lo del patrimonio que ya les comenté. Y bueno, de eso también se deriva pues secuelas psicológicas, que también lo dimos cuenta de eso en otra posterior investigación que nos permitió pues establecer cierta incidencia entre esos procesos de desalojo y el deterioro también de la salud mental de las personas que habitan esos espacios.
Entonces, lo que vemos con ese choque es precisamente vulneraciones de diverso tipo, no solamente a derechos fundamentales, sino incluso al mismo debido proceso que debería llevar la institucionalidad cuando desaloja los territorios o ciertos sectores para desarrollar obras de infraestructura y desarrollo urbano. Lo particular también es que no es algo que se dé solamente en la zona urbana, ¿cierto? En la zona urbana tal vez podríamos hablar de una influencia muy alta, incluso ya aquí hablando entonces como esas contradicciones con el modelo económico y con el mercado y con las grandes corporaciones. O sea, hay un choque entre los intereses de las grandes inmobiliarias y las constructoras sobre territorios específicos. Esas mismas dinámicas se dan en el área rural, pero cuando se desarrollan proyectos que tienen que ver con agroindustria o también son considerados estratégicos para la explotación minero-energética, es decir, también se da un despojo, un desalojo, de cierta manera una actuación arbitraria de la institucionalidad en alianza con grupos empresariales para despojar a la gente del territorio que, vuelvo y repito, históricamente han ocupado para hacer prevalecer los intereses del sector privado. Más o menos redondeando pues como lo que hemos hecho con estas investigaciones que tienen que ver con conflictos territoriales y que lo hacemos tanto en el sector urbano como en el sector rural. Muchas gracias, Norela. Iván, hace un momento tuve problemas para decir Wortopia. Es un proceso que muchos de los medios que hacen parte de AMI rescatan, entonces nos gustaría también de lo que es este proceso y también qué pueden observar dentro de ese crecimiento urbano y por qué hablar de las afectaciones que este tiene. Bien, primero pues muchas gracias por la invitación a Huertopía, a todo la Alianza de Medios Independientes, gracias por invitarnos. Huertopía es un proceso que nace en el 2015 con pues también discutiendo inicialmente el modelo de ciudad en el marco de la gestión del riesgo, particularmente en Bogotá. El riesgo se ha terminado o se pretende que sea una consideración puramente técnica, puramente tecnocrática, que define la vida y la permanencia de las comunidades en los territorios. La discusión que hemos venido planteando desde el año 2015 es que efectivamente el concepto de riesgo tiene que pasar también por un concepto de análisis político sobre las formas comunitarias también que existen para la mitigación del mismo, las formas, por ejemplo, de construcción, de otras formas de construcción que no sea a partir del concreto, cosa que en Colombia, por ejemplo, no se ha desarrollado ni se ha legislado sobre el tema. Es muy triste, por ejemplo, que en Colombia no exista política para construir vivienda o mitigación del riesgo a través de la bioingeniería y eso termine generando que grandes capas de la población pues no tengan la posibilidad de autogestionar su territorio para mitigar los riesgos que allí exista y mucho menos en Colombia se permite, o por lo menos en Bogotá no se permite hablar de gestión comunitaria del riesgo, de hablar de las capacidades comunitarias para afrontar el mismo. Entonces, Huertopía nace en el punto nodal, digamos, de este conflicto entre la permanencia de las comunidades en los lugares y la forma también de las entidades de marcar ciertos territorios como vulnerables, como propicios para desalojar y, como lo decían anteriormente, por supuesto, venir luego con proyectos de renovación urbana o proyectos de megaturismo, etcétera, etcétera, porque el riesgo es una categoría que también se utiliza para eso. Entonces, Huertopía nace en los lugares donde han sido despojadas las viviendas y las casas de muchos habitantes de Bogotá que habían vivido allí y esto después se terminan convirtiendo en focos pues, de inseguridad, en focos de escombros y allí empezamos a gestionar huertas comunitarias. En este momento, en la localidad Cuarta de San Cristóbal, en el territorio Alto Fucha, hay cerca de 22 huertas comunitarias y en su mayoría están ubicadas en estos lugares. Se trabaja en red, se trabaja colectivamente la tierra, se trabaja con la intención también de discutir hacia dónde va el modelo de ciudad y, por supuesto, pues fortaleciendo la soberanía y la autonomía alimentaria. Gracias, Iván. Laura, porque si vemos que crece y crece el tema del urbano, no se está garantizando esa vivienda para todas las personas, ese derecho fundamental?
Creo que Laura está teniendo problemas. ¿Tú me escuchas? Sí, sí te escuchamos. Dame un segundo. No, pues comenzaba por saludarlos. Buenas tardes a todos. Me parece muy interesante lo que nos cuenta Iván, porque no es solo cómo el sistema arrincona a las clases empobrecidas, sino también cómo se levantan otros procesos, y esto me parece muy importante. Sería muy bueno analizarlo en otro programa. Bueno, yo siento que hay una relación directa, y por supuesto que hay una relación directa entre que muchas personas no tengan acceso a una vivienda digna ni tengan un derecho a la ciudad, porque la ciudad se nos convirtió en un escenario, en el escenario perfecto de explotación, ¿no? Recordemos un poco lo que nos decía Alfred Marshall cuando nombra las economías de aglomeración, ¿no? Que entonces, claro, en la ciudad se dan estas economías porque tienen acceso a los insumos, tienen acceso al mercado de los consumidores, tienen acceso a un desbordado, a la desbordada tecnología, y tienen los proveedores y los clientes. También hay otra economista que ahorita se me va el nombre, creo que es Janet Jacob, que habla de la economía de la urbanización y nos dice cómo esa posibilidad, cómo la ciudad. Creo que no escuchamos a Laura. ¿Ya me escuchas? Sí. No sé hasta dónde me escuchaste, porque... No, lo último, fue solo la última parte. Bueno, estaba hablando también de la economía de escala que lleva a cabo Henry Ford, ¿no? Y cómo estas economías llegan a las grandes ciudades industriales y megaciudades, ¿verdad? Donde, como les decía, la ciudad es el escenario perfecto para la explotación. Es decir, esta migración que se produce del campo a la ciudad se produce porque las personas van en busca de empleo, pero la ciudad se vuelve un escenario perfecto de explotación donde nos educan nos educan para que nos exploten y no para vivir. Y es una ciudad que engulle gente. Entonces, por ejemplo, en Cali podemos ver que las personas viven en la periferia, los han llevado a la orilla, los han arrinconado tanto, y luego dicen, no, es que tenemos programas de interés social. Y entonces se dan programas como el Barrio Llano Verde. Dame un segundito, por favor. Llano Verde, donde, claro, llegan personas desplazadas que ni siquiera han querido migrar, sino que los han obligado a hacer una migración interna. Recordemos que Colombia es uno de los países con más altos desplazamientos internos que hay en el mundo, y por un problema de tierra, ¿no? Entonces los obligan, vienen de una violencia de la cual les son víctimas, y vienen a convivir. Por ejemplo, el programa Llano Verde está en el Oriente, ¿cierto? Y acá si uno dice Oriente, Oriente ya es sinónimo de desigualdad. Oriente no tiene ni siquiera troncales cerca del MIOS, tienen transporte informal. Entonces, nos venden casas de interés social, por ejemplo, este proyecto Interés Social, y pusieron a convivir a las personas, a las víctimas y a los victimarios. Entonces esto se te vuelve una bomba social y van a explotar millones de problemas, ¿sí? Personas que venían del campo y que se tienen que aglomerar porque son grandes familias en espacios muy pequeños. Entonces el tema de, no, es que damos vivienda de interés social a bajo precio, pero es que ese precio lo pagan en el transporte, porque una vivienda vale por el espacio donde está ubicada, por la ubicación y ya. Y ellos, al vivir en la periferia, están pagando ese precio, y lo están pagando con su tiempo, es decir, lo están pagando con su vida. Y además de toda la bomba cultural que se vuelve allí, ¿no? De todas estas relaciones que nacen de poner a víctimas y a victimarios, ¿no? Para nadie es un secreto que en los asentamientos, que en las favelas en Brasil también podemos ver que hay mucha violencia, y hay mucha violencia porque el Estado no llega. El Estado necesita una fuerza de trabajo que la pueda arrinconar, que tenga que pasar 3 horas en un bus para que no pueda pensar en lo que le está pasando y en dónde vive y en cómo los han arrinconado. Muchas gracias, es muy interesante lo que mencionas. Creo que en muchas ciudades de Colombia se ve el tema de la estratificación de norte, de sur,
y también de esa planeación urbana, que no siempre está pensada para las personas que viven en el sur, en el oriente, en el occidente de zonas como Cali y de Bogotá. Me gustaría también ver esa relación que hay en la pandemia, porque el tema de desalojos no es solo algo que pasa en Latinoamérica, sino también que lo veíamos en Europa, en países ya más considerados desarrollados. Entonces, ¿qué lectura también hace Raúl de ese panorama respecto a esa pandemia por el COVID-19? Antes de responder tu pregunta, me gustaría recordar que hay un paralelismo entre la forma como se persigue al campesinado para apropiarse de sus tierras y cómo se persigue a los sectores populares en las ciudades para apropiarse de sus tierras. O sea, así como hay un desplazamiento de población en las zonas rurales, hay un desplazamiento interno dentro de la ciudad. Y los invitaría también a ver videos o fotos sobre Huertopía, donde queda muy claro que se puede utilizar la tierra como valor de uso, no como mercancía. El sistema, el capital, utiliza la tierra rural y urbana para hacer negocios. Y nosotros, campesinos o habitantes urbanos, utilizamos el espacio, la tierra, para usarlo, no para enriquecernos. Eso era una previa disculpa. Yo creo que en pandemia quedó muy claro que las ciudades son espacios trampa, que las ciudades son espacios acotados y controlados por un sistema profundamente opresivo. Mucha gente en Europa se quejaba de que han pasado meses encerrados en apartamentos de 50 metros cuadrados, toda una familia con niños, sin terrazas, sin balcones, acotadísimos, y además los niños en esos espacios tan pequeños lo pasan muy mal. Y una familia de 4, 5, 6 personas sin poder moverse, sin poder salir a la calle, realmente lo sufre mucho. Distinto es cómo lo sufren las clases sociales que tienen una segunda vivienda en la playa o en el campo, viviendas con espacios verdes muy amplios, con posibilidades de hacer ejercicio, de cultivar, de moverse. Entonces, aquí estamos ante una necesidad de recuperar espacios comunes. Me contaban, por ejemplo, en Chile, en Valparaíso, en Santiago, durante la pandemia, cómo el hecho de que antes en la revuelta en el 2019, simultánea a la que hubo en noviembre de 2019 en Colombia, el hecho de que hubieran recuperado espacios públicos y haber recuperado la tierra colectivamente, no tan desarrolladamente como Huertopía, ha sido como una forma de ensayar lo colectivo que después vino durante la pandemia. Y fíjense que mientras los sectores populares urbanos necesitan el espacio público porque no tienen el espacio propio privado, las clases dominantes cercenan esa posibilidad de salir a la calle, de usar el parque, la plaza, para hacer sociabilidad. Entonces yo creo que la pandemia fue como un llamador. Y termino recordando que en un caso como Lima, miles de familias salieron incluso caminando de Lima, migrantes, ¿verdad?, a sus pueblos andinos en los Andes, con una lógica. Ellos decían, aquí en la ciudad nos morimos, por lo menos en el pueblo tenemos donde comer tierra. Y también refleja cómo la ola de urbanización puede revertirse, puede haber un camino inverso para recuperar la vida y para sostener la vida. Gracias, Raúl. Ahora vamos a pasar un video sobre un testimonio de este tipo de desalojos en Medellín y avanzaremos con la siguiente parte de AMI. Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Ramírez Zapata. Yo soy habitante del barrio El Volador y pertenezco al Comité Ciudadano del barrio El Volador. También vengo de familia fundadora de esta comunidad y pues el día de hoy vinimos a participar en la mesa de interlocución y salgo con
con preocupaciones, porque escucho a la institucionalidad y nos habla muy bonito, nos da información. Cuando la estaba escuchando, no sentía que estuviera haciendo referencia a mi comunidad, más me sentía muy identificada con la comunidad de San Luis, por ejemplo, en esto que decían que ellos llevan 8 años, esperando a que les resuelvan el tema de predios de su casa y su proyecto de vida, su todo, porque en eso se convierten nuestras unidades de vivienda. Y me siento muy identificada que en 9 meses que lleva este proyecto pues con nosotros, que nos lo empezaron a presentar, nosotros hemos pasado por las mismas etapas que ellos llevan en 8 años. Entonces, ¿cuánto más tiempo hay que esperar o cuánto más hay que hacer para que desde la alcaldía puedan hacer proyectos que realmente nos incluyan como comunidad, como ciudad, como habitantes? Iván, acá en Bogotá Radio también ha visto el tema de esa revictimización que tienen las personas víctimas de conflicto armado en Colombia, que muchas veces llegan a la ciudad y también pues no encuentran condiciones, no encuentran garantías. Y también vemos como últimamente, de hecho, se han visto los desalojos a las comunidades de recicladores. Entonces, ¿qué lectura también hacemos de eso? Ahí, cuando uno revisa los últimos casos de desalojo, particularmente en Bogotá, siempre se aduce el concepto de nuevo de riesgo. Creo que en Moravia también, en Medellín, hace pocos semanas también ocurrió el tema y siempre se acude al tema del riesgo como una de estas razones para sacar a las personas de allí, de estos territorios. Y pues lo que hace siempre pues el capital es planear sobre tierra arrasada. Ese es el objetivo en general de lo que hacen ellos. A mí me parece interesante 2 cosas, retomando el video y algunas cosas que nos decía Raúl hace un ratico. El capitalismo, por supuesto, tiene un sentido de espacialidad que está mediada por una, sí, digamos, el tema del cambio, del valor de cambio y del valor de uso. Nosotros creemos, por supuesto, que la tierra tiene que tener un valor de uso y eso es lo que hacemos permanentemente en los espacios urbanos. Por eso, seguir, por ejemplo, ejemplos también de comunidades como la liberación el proceso de liberación de la madre tierra, que es un ejercicio que se puede hacer también en las ciudades, de pensar cómo construimos propiedad colectiva de la tierra en las ciudades, concepto que por ahora en Colombia no existe. Pero también es tiempo, y creo que aquí ahí voy a tomar un momentico para conversar sobre eso, porque el tiempo no solamente está relacionado en el capital con la producción con la extracción del tiempo de la vida de los trabajadores, sino que también del tiempo de la naturaleza. Y ahí es donde ocurre un ejercicio de fractura metabólica entre el capital, que va produciendo mucho más rápido de lo que la naturaleza puede generar, y es allí en las ciudades donde esto de forma más clara se manifiesta en el consumo de combustibles, en el consumo de suelo urbano, en el consumo de materias primas. Es decir, allí es donde se evidencia de forma más clara. Entonces, en ese ejercicio de entender también qué es la fractura metabólica, y allí voy a tomarme un minutico para referenciar un texto que me parece bien interesante, que sacó hace poco el profesor Daniel Librero, se llama La vigencia del ecosocialismo y una propuesta anticapitalista del siglo XXI, para que también empecemos a pensar la ciudad en términos de cómo vamos a construir un proceso ambiental y un proceso, digamos, de construcción de conglomerados humanos o de colectividades humanas, que no siga profundizando las fracturas ambientales que estamos viviendo, ¿sí? Con este pico de la pandemia, para tomar la pregunta anterior, con el pico de la pandemia vimos que ahora se necesita extraer más materias primas para que el capital vuelva a andar. ¿Y de dónde van a salir esas materias primas? Pues nos van a poner a hacer fracking, nos van a poner a hacer ese tipo de cosas. Van a profundizar aún más el extractivismo, y no solamente el extractivismo rural, sino también, como lo está en un texto que escribimos en algún momento con Raúl, el extractivismo urbano. Necesitan seguir vaciando zonas de la ciudad, porque el negocio
claramente más importante que tiene el capitalismo en las ciudades, pues es el sector inmobiliario, ¿no? Y ahora que se discute, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial en Bogotá, es clarísimo las intenciones que tiene, por ejemplo, la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, con la urbanización de los cerros orientales, con la urbanización de la estructura ecológica principal de la ciudad y permanentemente las tensiones entre los sectores populares que queremos la conservación de los humedales, que necesitamos más espacio para huertas y el control policial también del Estado, pero también el control del capital de estos lugares, digamos, que hacen parte de lo que se podría denominar como la naturaleza urbana y desde los conceptos de la agroecología urbana, pues una estructura agroecológica principal que debemos empezar a discutir en Bogotá y es cómo nos vamos a articular con todo este fenómeno que ha surgido en la ciudad post-pandemia en el marco pues de la agricultura urbana, es decir, después de la pandemia la agricultura urbana, la agroecología urbana creció de forma exponencial en la ciudad y lo que vemos ahorita por parte del Estado es la intención de controlar los espacios donde se construya colectivamente, ¿sí? Me parece muy interesante una frase que decía el video, que decía la mujer que estaba hablando en el video y decía, es que nuestra vivienda es un todo. Y creo que allí en esa frase tan sencilla, pero tan certera, está profundamente relacionada a lo que es para nosotros no solamente la vivienda, sino también el territorio. Lo único que tenemos nosotros los empobrecidos es nuestro territorio, es lo que nos da la identidad, es lo que nos da el lugar de donde estamos, es lo que nos da nuestras raíces, es lo que nos da también nuestra subsistencia, porque aquí es donde la gente trabaja de forma informal, es donde la gente se gana y se rebusca la vida. Entonces me parece que esa frase que parece muy sencilla, pero que no podemos dejar de lado, refleja un poco como todas estas reflexiones, que estamos discutiendo un todo. Gracias, Iván. Norela, el caso que escuchábamos era de Medellín. También me gustaría saber usted qué lectura hace particularmente pues, de esta ciudad. Bueno, conectando un poco con lo que venía conversando, nos venía comentando Iván y también en su momento Laura y Raúl, pues me da pie para hablar de básicamente tres cosas. Y uno es, por un lado está la especulación inmobiliaria sobre el uso del suelo, por el otro lado está lo que tiene que ver con el déficit habitacional en las ciudades, y por el otro está esa diferencia que uno tendría que hacer entre la seguridad de la tenencia de una vivienda, pero el hecho de morar en ella. Y devolviéndome un poco a tu pregunta sobre la pandemia, pues lo que también reflejó esta contingencia es precisamente que la seguridad de la tenencia es precisamente lo que casi nadie tiene, ¿cierto? Vimos entonces amenazas de desalojo a los moradores en grandes ciudades que uno pensaría pues que tienen condiciones de la llamada calidad de vida óptimas y que la gente no tenía tenencia en sus viviendas y luego dejar de pagar sus rentas por varios meses debido a que muchas personas se quedaron sin trabajos, muchas fábricas cerraron, pues se veían amenazados por el desalojo que incluso los reales propietarios sobre esas viviendas hacían. Y eso no solo sucede en Latinoamérica, repito, o sea, también se da en grandes ciudades, es el caso en Inglaterra, donde hay mucha especulación inmobiliaria y aparte de eso es una de las ciudades que incluso cuando uno rastrea en web buscando noticias relacionadas con el tema y mirando también cómo se da este fenómeno de los desalojos en otras partes del mundo distinto a Colombia, como también para tener puntos de comparación, pues se encuentra con eso. O sea, hay una especulación inmobiliaria que hace que las grandes constructoras, las agencias inmobiliarias construyan unidades residenciales en muchos lugares, y eso también lo conecto aquí un poco con el déficit habitacional, y uno se encuentra que hay mucha oferta de vivienda en ciudades que tienen alto déficit habitacional y que uno no encuentra como la conexión. Bueno, pues hay tantas viviendas, ¿por qué es tan difícil acceder a vivienda y a vivienda digna y a vivienda en la que todas las personas tengan la capacidad, a la que todas las personas tengan la capacidad de acceder? Entonces uno ve como esa, repito, esa contradicción siempre entre lo que dicta el mercado con el derecho en ejercicio de tener una vivienda digna.
es un derecho que solo se puede ejercer o se puede ostentar, por decirlo de alguna manera, siempre y cuando usted tenga la capacidad adquisitiva para acceder a él. Y eso es lo que también hemos visto en la ciudad de Medellín cuando hacen proyectos de renovación urbana y de desarrollo, y es que generalmente a las personas las desalojan de su territorio porque por ahí va a pasar alguna obra importante para la institucionalidad, para los grupos empresariales, qué sé yo, para mostrar la ciudad como competitiva, como innovadora, para atraer inversión extranjera, para los turistas, y cuando le prometen a la gente reasentarla o reubicarla en otras partes, pues nos damos cuenta que esa gente que antes tenía su vivienda, que como decía Iván, era muchas veces lo único que tiene la gente en condiciones de precariedad en ciudades como esta, pues resulta que lo único que les queda es endeudarse, aparte con las inmobiliarias, con los grandes grupos bancarios, para poder acceder a esa vivienda que ya tenían, y que lo justo o lo medianamente equitativo sería que, bueno, si el Estado necesita tu vivienda porque se supone que la misma ley dice que la tienes que ceder, es decir, el derecho de la propiedad privada, que también lo establece la misma Constitución, tiene sus excepciones y bastante amplias y convenencieras, por decirlo de alguna manera. Entonces nos encontramos con que la institucionalidad no te garantiza devolverte una vivienda. Si te quito una vivienda, pues te devuelvo una vivienda. No, lo que te dice es: te quito la vivienda y mira qué bonitas, vamos a construir unidades residenciales en tal punto de la ciudad, alejados incluso de esos espacios donde construiste tu vida, donde construiste tu tejido social, donde construiste incluso tus mismas formas de acceder a lo económico. El caso de Moravia en la ciudad de Medellín, hace poco, el desalojo, pues la excusa, y conectando con lo que decía Iván, es que es un sector de alto riesgo, pero todos sabemos que ese es un área estratégica priorizada incluso dentro de los planes de desarrollo de la ciudad de Medellín, porque está cerca de universidades, cerca de Ruta N, cerca del llamado clúster de la salud, muy cerca al centro, que incluso ha sido priorizado también para hacer renovaciones y procesos de rehabilitación urbana. ¿Y para quién son esos proyectos? Pues no es para la gente que ha construido la ciudad a pulso, ¿cierto? Porque esta es una ciudad construida por la gente que la habita. No, es una ciudad que se va construyendo para favorecer los intereses de los grandes grupos empresariales de la institucionalidad, y como los decía, para el turista y para atraer inversión extranjera. No les importa, por ejemplo, que, volviendo al punto de Moravia, en un primer momento, y que incluso de ahí sale parte del disgusto, es que en los primeros desalojos la promesa fue reasentarlos en Ciudadela Nueva Occidente, que quedaba lejísimos de donde la gente tenía su forma de acceder a lo económico, porque la mayoría de personas que vivía ahí en Moravia son personas que trabajan en el centro, como personas en las ventas informales. Es decir, o sea, la distancia de casi llegando a San Cristóbal, no sé si los que nos acompañan conocen un poco la ciudad de Medellín, pero es realmente demasiado, pues es muy alejado del lugar donde la gente tenía que ir a trabajar. Entonces cambian totalmente sus condiciones, están alejados entonces nuevamente de los centros de salud, de los colegios, y conectando un poco con lo que decía Laura ahora, pues es de una u otra manera segregar esa población que no nos interesa, que voy a decir algo que puede sonar muy feo, pero que a la institucionalidad le parece que no hace ver bonita o innovadora o competitiva a la ciudad. Es decir, todo lo que me haga ver a Medellín como fea o como pobre, lo excluyo, lo segrego, lo tiro por allá a la periferia y voy embelleciendo esos espacios que yo considero estratégicos, pero insisto, para los intereses privados. Y básicamente eso es lo que pasa en la ciudad de Medellín, en la ciudad latinoamericana, pero, en muchas ciudades de Latinoamérica, pero que para nuestra sorpresa no es un tema solo de nuestros contextos. También se da en aquellas ciudades que hemos considerado, de comillas, altos índices de producto de ingreso per cápita o de calidad de vida. Entonces es una dinámica muy compleja. Es una dinámica muy compleja, y en el caso de la ciudad de Medellín, pues lo que esto nos da cuenta también es que cada vez las desigualdades aumentan
en lugar de con estos proyectos que generalmente cuando se los venden a las comunidades van y les dicen, no, esto es la maravilla, va a ser lo mejor para ustedes, van a quedar en un sector renovado, les va a favorecer sus condiciones económicas, y lo primero que hacen cuando ya se ejecutó el proyecto es tirar a esa gente para otros lugares donde están alejados precisamente de esas promesas o de esos beneficios que en un momento les anunciaron o les notificaron. Y esto también me da pie para hablar de otro, y es la manera arbitraria nuevamente en cómo se ejecutan estos procesos. Y es que nunca se tienen en cuenta las comunidades. Las comunidades se tienen en cuenta solamente cuando el funcionario de la institucionalidad vaya a decirles, vamos a hacer este proyecto. Si les parece bien, y si no también, firme aquí. Y luego pretenden pues como que amparados en su discurso e incluso de manera amenazante en el hecho de cómo es obra pública, se constituye como bien común, tiene prioridad, no nos importa si a usted le importa, tiene que desalojar, y si no lo hace de buena manera pues lo expropio. Entonces es una dinámica nefasta, definitivamente, o sea, vulnera todos los derechos humanos, vulnera, pues no tengo que decir, o sea, el hecho de que vulnere la dignidad del ser humano, de la dignidad de todo sujeto, incluso desde su derecho a morar, pues ya dice mucho de cómo se va constituyendo la ciudad y bajo qué políticas y bajo qué, y para quién es que se construye la ciudad desde la visión de la institucionalidad, desconociendo las visiones de quienes, repito, históricamente han ocupado el territorio, han construido la ciudad y han hecho toda su vida ahí. Básicamente eso es como lo que sucede en Medellín. Gracias, Norela. Andrés Ballesteros nos escribió, nos hace una pregunta que quiero formulársela a Raúl y la voy a leer tal cual. Dice, los proyectos de infraestructura como los proyectos viales contemplan al momento de la valoración del suelo y las mejoras el lucro cesante y el daño emergente. En este tipo de proyectos, la mayoría de las veces, los afectados tienen la propiedad sobre predios de 1 hectárea en adelante. En el caso específico de vías de interés nacional o regional, pero para los ocupantes de tierras, cuando se da de manera espontánea o fuera de la legalidad, los avalúos no tienen esas contemplaciones, pues normalmente estos suelos son para tener un techo y es ahí donde se genera una serie de conflictos dado al poseedor, solo se le reconoce el valor de las mejoras. Entonces él pregunta si existe o ha existido en algún momento una jurisprudencia en la que se procure que se tenga en cuenta otros aspectos como el daño o el perjuicio moral para este tipo de población. También pregunta si creemos que debe existir o podría mejorar las condiciones de vulnerabilidad. No soy jurista ni soy especialista en el tema, pero por lo que conozco, las indemnizaciones que se dan cuando el Estado decide hacer una obra son muy bajas. ¿Por qué? Porque la obra es parte del proceso de acumulación de capital. Estos días, y he estado en contacto y he estado visitando amigos en Canarias, a las familias afectadas por el volcán, por la lava del volcán que les ha comido las viviendas, el Estado les da una cantidad ridícula, algo así como $30.000, que no pueden, en el caso de Canarias, que la vivienda es mucho más cara que en América Latina, comprar nada. Y son campesinos que viven de su parcela. Sin embargo, a los turistas que van a hacerle fotos al volcán, ¿verdad?, el Estado les pone toda la infraestructura a su servicio, transporte gratuito, alojamientos a precio conveniente, etc. Lo que quiero decir es que cualquier fenómeno, desde la construcción de una carretera hasta el tema del volcán o de cualquier catástrofe, el capital y el Estado lo observan desde la óptica del negocio, desde la óptica de qué obtengo a cambio de. Entonces, por supuesto, los sectores populares ocupan las peores tierras, ocupan las zonas más vulnerables de la ciudad, allí donde se inundan, donde se desbordan los ríos, allí donde están a la vera de carreteras y de caminos o de aeropuertos. Cuando se realizó el Mundial de Fútbol en Brasil, hace unos años, fueron desalojadas cientos de miles de familias por un gobierno progresista, el de Lula y el de Dilma,
para poder ampliar aeropuertos, construir carreteras, para hacer obras de infraestructura en general. ¿Por qué esas obras de infraestructura las hacía Odebrecht, Camargo Correa, grandes empresas constructoras? Entonces, toda la lógica urbana entra dentro de esto que Iván hablaba de extractivismo urbano, ¿verdad? Por eso me gusta comparar lo que sucede en las áreas rurales con lo que sucede en las áreas urbanas, porque hay una sola lógica del capital, que es la valorización del capital. Entonces, finalmente, la población más pobre, por ejemplo, allí en la zona de Potosí, la isla, en la zona del sur de Ciudad Bolívar, casi cerca de Soacha, el Estado y el capital van colonizando, van siguiendo detrás de espacios que abrieron y que mejoraron los migrantes rurales, los campesinos expulsados de sus tierras, y van abriendo malls y van abriendo shoppings, y a la población, cuando es necesario, la expulsan un poquito más lejos, ¿verdad? Siempre más lejos, siempre más a los márgenes. Cuando llegan a urbanizar una zona que era precaria, ahí otra vez los vuelven a expulsar, que es exactamente lo mismo que cuenta Alfredo Molano en sus libros sobre la ampliación de la frontera agrícola por parte de la violencia, de los hacendados, etc. Cada vez se los expulsa más lejos. Entonces esto nos da una pista, y es la alianza rural-urbana. La necesidad de que los pobres de la ciudad y del campo, las víctimas del extractivismo en una y otra área, tejan alianzas, se vinculen entre sí, seamos crear huertas urbanas y de llevar algunos de los servicios de los sectores populares que disfrutamos a las áreas rurales que los necesitan. Muchas gracias, Raúl. Ya nos quedan 2 minutos para despedirnos, entonces, Iván, un mensaje final. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por escucharnos, por acompañarnos también a las personas que estuvieron aquí como ponentes. Hay que construir de otra forma la ciudad, hay que construir una lógica de ciudad que respete, por supuesto, el ambiente, la naturaleza, el resto de la naturaleza, pero que también represente los valores de la solidaridad, los valores de la vecindad, los valores de la parcería que tejemos siempre desde los sectores populares, y creo que ahí está el ordenamiento territorial propio nuestro en esos valores que se deben manifestar espacialmente en los barrios. Muchas gracias, Iván, por acompañarnos. Noriela, un mensaje final. Sí, pues básicamente mi mensaje final, por un lado, tiene que ver como un llamado a la construcción desde lo colectivo, pero por otro lado también un llamado a la resistencia, ¿cierto? En muchos de estos desalojos se han impedido en el caso de Medellín, es precisamente porque las mismas comunidades se llenan de valor y ejercen desde también su legítimo derecho acciones políticas, acciones sociales que de una u otra manera contrarrestan ese efecto devastador que tiene la institucionalidad sobre los territorios que son priorizados para favorecer intereses particulares. Entonces, el llamado siempre será eso, a construir desde lo colectivo, a la resistencia y a ampararnos siempre en que unidos podemos de una u otra manera lograr paliar un poco todo lo que hace este sistema sobre las comunidades, sobre las ciudades y sobre la ruralidad también, sobre los campesinos, sobre los grupos incluso históricamente más desfavorecidos. Gracias, Noriela. Laura, un aporte final. Bueno, yo quiero terminar y menciona Llano Verde otra vez, y lo quiero mencionar porque, bueno, Llano Verde está ubicado en la parte oriental de Cali, es de la Comuna 15. Llano Verde se fundó en el 2013 y antes era una zona rural. Allí en agosto de 11 del 2020 asesinaron a los 5 de Llano Verde. Fue una noticia que alarmó al país y los menciono ¿por qué? Porque estos muchachos los segregaron, los llevaron a la orilla de la ciudad. Ellos estaban en un territorio, fueron a bañarse y los asesinaron ahí. Y si los asesinaron allí era porque estaban pidiendo un derecho al territorio. Entonces, cuando pasa esto de que hay
una violencia urbana y no hay un derecho a la ciudad. A ellos, no solo los que los asesinaron, sino también los gobiernos y quienes no impulsan políticas de vivienda justas y dignas para las comunidades. Entonces, yo quiero terminar con este caso porque siento eso, que a estos muchachos no los asesinaron solo las personas que activaron el arma, sino también un gobierno que no es capaz de garantizar una vivienda digna, una vida digna para estos muchachos. Gracias, Laura. Raúl. Simplemente lo que decía antes y reafirmarlo, necesitamos vincularnos, necesitamos que Llano Verde y que Huerto Pía y que todas las experiencias que conocemos, aunque sean pequeñitas, una huerta que comienza en la ciudad, vincularnos, tejernos entre nosotros. Yo no sabía que existía Llano Verde, sabía que existe Huerto Pía y hemos tenido una relación, pero es necesario tejernos, conocernos y difundir a otros que seguramente tienen ganas de hacer cosas como estas, a ver si se contagian. Como dice Contagio Radio, el propio nombre, contagiarnos, resonarnos entre nosotros, abrazarnos entre nosotras y nosotros. Bueno, muchas gracias a esta mesa de trabajo y sobre todo gracias a quienes estuvieron acompañándonos un ratico a través del Facebook de Cabilando, de Desde Abajo, de Canal 2, de Desinformémonos y por supuesto de Contagio Radio. El miércoles nuevamente estaremos desde las 5 de la tarde, hora Colombia y México, con otro programa escuchando más opiniones encontradas. Política, sociedad, análisis, economía y más contenidos en Opiniones Encontradas.